Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la sepsis en obstetricia y clave amarilla. Ustedes ya conocen que hay clave roja, clave amarilla y clave azul en obstetricia, ¿no? Y ya. Entonces, vamos a ver acá lo que es primeramente la sepsis en obstetricia. Epidemiológicamente, la sepsis viene a ser una de las 5 primeras causas de muerte materna en el mundo, ¿no? Y de mortalidad perinatal también. Y la causa más frecuente de shock es este tipo de sepsis en los cuidados intensivos. O sea, mayormente mueren por shock séptico en los cuidados intensivos, en las UCI maternas, ¿no? Eh, en el mundo es la principal causa de muerte en las UCIs con una tasa de 29%. Pero afortunadamente en el embarazo el shock séptico no es tan frecuente, ¿no? Ocurre en el 0.01% de todos los partos, ¿no? Entonces, de todas las pacientes con sepsis, ¿no? Solamente el 0.3 al 0.6% están embarazadas, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, cuando una paciente que esté en sepsis en el embarazo, en UCI, tiene alta posibilidad de muerte, ¿no? Si no es tratado a tiempo. Entonces, el pronóstico, generalmente, en estos casos en obstetricia, es favorable, ¿no? Debido a que generalmente no existen factores asociados subyacentes. Por ejemplo, las gestantes no existen, por ejemplo, mujeres de edad avanzada, ¿no? Generalmente son mujeres sanas, ¿no? Y el sitio donde comienza la infección, generalmente en la pelvis, puede ser susceptible digamos, de extirparlo, por ejemplo, una histerectomía, ¿no? Un legrado uterino mediante intervención quirúrgica o médica, ¿no? Entonces, esto requiere un cuidado de un equipo multidisciplinario con bastante experiencia, que tiene que tener experiencia en el campo de obstetricia, en medicina materno-fetal, ¿no? En cuidados intensivos, en enfermedades infecciosas, ¿no? Un buen anestesiólogo y en farmacología adecuada, ¿no? Entonces, entre ellos, entre ese equipo multidisciplinario tiene que haber una buena coordinación, ¿no? De la atención y una buena comunicación entre los miembros de este equipo, ¿no? Es importante para que la paciente pueda ser tratada oportunamente. En cuanto a las definiciones de sepsis y shock séptico, ¿no? En el 2016, en el tercer consenso internacional, interno para sepsis y shock séptico, del Grupo de Trabajo Task Force, ¿no? Definió la sepsis como una disfunción orgánica que amenaza la vida, ¿no? Causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. O sea, prácticamente esta respuesta inadecuada del huésped ante la infección va a causar un daño multiorgánico, una disfunción orgánica, ¿no? Y esta disfunción orgánica puede definirse, digamos, como un aumento agudo de 2 o más puntos en la puntuación de una evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, que es el SOFA, que ustedes conocen ya, que es la evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuáles son los parámetros. Ya. Entonces, el shock séptico puede ser identificado como un, digamos, un constructo clínico, ¿no? De sepsis asociado a hipotensión persistente, que requiere vasopresores para mantener la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato sérico mayor de 2 milimoles, ¿no? A pesar de que existe un volumen adecuado de resucitación. Entonces, hablamos de shock séptico cuando hay, digamos, sepsis con hipotensión persistente a pesar del uso de vasopresores, ¿no? Entonces, la herramienta del SOFA, la puntuación SOFA rápido, ¿no? Puede ser usado en caso de sospecha de sepsis, ¿no? Y va a evaluar 3 criterios clínicos principalmente, como son la presión arterial sistólica menos de 100, ¿no? La frecuencia respiratoria mayor de 22 y un estado mental alterado. Esos son los criterios clínicos para la sospecha de SOFA, en el caso de usar esta puntuación rápida de SOFA, ¿no? Si 2 o más de esos criterios están presentes, la paciente tiene mayor riesgo de sufrir pobres resultados relacionados a la sepsis. Ahora, en la sepsis, la fiebre no es importante, ¿eh? Porque hay casos de sepsis sin fiebre. Esa es la escala SOFA, que ustedes ya conocen, ¿no? Mejor que yo. Es la Sequential Organ Failure Assessment,
en donde las variables, vamos a ver el puntaje de Glasgow, ¿no? El puntaje respiratorio, el problema cardiovascular, la hipotensión, la función renal, la función hepática y la función hematológica, y según estos parámetros que ustedes ya conocen este índice, ¿no? Entonces, según la puntuación, vamos a ir viendo la gravedad del paciente, ¿no? Entonces, el shock en obstetricia, bueno, la definición clásica viene a ser, digamos, en cuanto al shock en general, el shock en general se define como un síndrome de etiología multifactorial, ¿no? Desencadenado por una adecuada perfusión sistémica aguda. O sea, hay una mala perfusión sistémica aguda que se caracteriza por un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno. Esa es la definición de shock en general, ¿no? Esta afectación sistémica y sus consecuencias clínicas van a depender del grado de hipoperfusión periférica, ¿no? En órganos afectados. Digamos, con la existencia de una disfunción orgánica, ¿no? De estos órganos. Bueno, entonces, los shocks en general, en obstetricia, pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Y el shock céntrico está dentro del shock cualitativo, ¿no? En donde hay una disminución de la extracción de oxígeno. El principal shock cuantitativo en obstetricia viene a ser el shock hemorrágico, ¿no? También hay shock cardiogénico y hipovolémico por disminución del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, definiendo, ya les había dicho ya, repito nuevamente, que cosa es shock céntrico. Es la sepsis agregada a una alteración en mantener una presión arterial media, ¿no? Entre, digamos, que mayor de 60, o sea, si la presión arterial es menor de 60, ¿no? O mayor de 80 si es hipertensa, ¿no? A pesar de una adecuada administración de líquidos. Entonces, la sepsis es cuando no podemos mantener una presión arterial media adecuada, ¿no? Ustedes ya conocen lo que es la sepsis, y prácticamente viene a ser también causada no solamente por infección, ¿no? Debido a organismos como son virus, hongos, parásitos, ¿no? Bacterias, pero también la sepsis se puede deber, digamos, a problemas de tipo traumáticos, pancreatitis, quemaduras, otros tipos de SIDS, ¿no? Que pueden llegar a la sepsis severa. Ahora, esto es importante saber cuáles son los criterios de sepsis, ¿no? Hay variables generales y variables inflamatorias, ¿no? Decimos que una paciente está en sepsis, ¿no? Cuando hay fiebre, ya le digo que no es siempre presente, ¿no? Hay hipotermia, hay taquicardia, hay taquipnea, hay una alteración del estado mental, ¿no? Hay una alteración del edema, que significa hay un balance líquido positivo, ¿no? O hay hiperglicemia, ¿no? En ausencia de paciente diabética, ¿no? Estas son las variables generales, pero también hay variables inflamatorias debido a problemas de que hay una respuesta de una leucocitosis, puede ser leucocitosis o leucopenia, depende del tipo de germen causante, ¿no? Gran negativo puede ser leucopenia, ¿no? También puede haber también alteración de los glóbulos blancos en cifras normales, pero con formas inmaduras, ¿no? Está alterado también la proteína C reactiva, está elevado, ¿no? Lo mismo la procalcitonina plasmática mayor de 2 divisiones estándar, es un examen muy bueno para definición de sepsis. También vamos a ver en caso de que haya variables de difusión orgánica. Vamos a ver que existe una hipoxemia arterial, ¿no? Con alteración de la presión de oxígeno, ¿no? Y vamos a ver también que hay el daño renal o liguria, ¿no? Por eso debemos de medir el gasto urinario en este tipo de pacientes. En este caso va a haber un aumento de la creatinina sérica, va a haber una alteración de la coagulación, ¿no? Con un cociente internacional normalizado mayor de 1.5 o tiempo parcial de protonía activado, ¿no? De proporción activado mayor de 60. Entonces también va a tener la paciente un hilio, una alteración de una altermocitopenia, un aumento de la bilirrubina. Entonces, acá podemos ver daño a nivel de la presión, del renal, ¿no? Problema de coagulación a nivel intestinal y problema del hígado, ¿no? También en el caso de sepsis va a haber una variable hemodinámica. Ya les he mencionado que hay una hipotensión arterial, ¿no?
hay una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media menor de 70, disminuye la presión sistólica a menor de 40 milímetros en adultos. Y también hay una variable de perfusión tisular, aumenta el lactato, ¿no? Y disminuye el llenado capilar de la piel se vuelve marmórea. Ustedes pueden verlo a nivel, digamos, de las uñas, ¿no? Como el llenado capilar está disminuido porque hay una pobre perfusión tisular. Entonces estamos viendo que este síndrome, ¿no?, de sepsis ataca, tiene bastantes variables, ¿no? ¿Cuál es la causa de la sepsis y el shock séptico en obstetricia? Hay causa obstétrica y causa no obstétrica. Dentro de las causas obstétricas, principalmente tenemos las infecciones, por ejemplo, aquella paciente que ha tenido RPM, por una ruptura prematuraria de membranas, o de repente ha tenido, digamos, alguna manipulación, hace una corioamnionitis, ¿no? Y esa corioamnionitis puede llevar posteriormente a una endometritis postparto, ¿no? Generalmente mucho más frecuente durante la cesárea, y eso puede llevar a la sepsis. Lo mismo, el aborto séptico. Antiguamente, muchos pacientes se manipulaban y se introducían líquido dentro de la cavidad uterina. Podía ser agua jabonosa, que hasta creso no introducían con sondas, y esto provocaba abortos sépticos bastante graves. Ya no se ve tanto ahora en este tiempo, ya no se ve porque los pacientes generalmente usan prostaglandinas y vienen sangrando al hospital y se les hace su amor, ¿no? Pero antiguamente, inclusive en fetos grandes, había bastante muerte por aborto séptico. Lo mismo también la tromboflebitis pélvica séptica, ¿no?, debido a problemas infecciosos pélvicos, ¿no?, o cuando hay infección de la herida por cesárea o de la episiotomía. Son causas de sepsis de origen obstétrico. Generalmente casos abandonados, la paciente, por ejemplo, no es tratada a tiempo, hacen abscesos de la herida, ¿no? Esos abscesos inclusive pueden infiltrar, pueden producir una celulitis a nivel, digamos, de la zona de la herida, y esto puede provocar una diseminación, una sepsis severa. También hay procedimientos invasivos que se realizan en el campo obstétrico, ¿no? Por ejemplo, se puede realizar un cerclaje. El cerclaje es una operación que se realiza a nivel del cuello uterino para tratar de evitar que el feto se pierda, ¿no? O sea, haciendo una sutura a nivel del cuello uterino, pero de repente no se toman las medidas adecuadas y se puede infectar, ¿no? Lo mismo, cuando queremos hacer un diagnóstico, por ejemplo, intraútero, por ejemplo, un cariotipo o una biopsia de biosis corales mediante una amniocentesis, ¿no? Entonces, esas instrumentaciones pueden contaminar la cavidad uterina y pueden llevar a una corioamnionitis con membranas íntegras, ¿no? Y también manipulaciones en el caso del aborto séptico con material no estéril. Puede ser, depende, se va a un consultorio, le hacen un legrado, un ameo con material contaminado y pueden provocar una sepsis, ¿no? Y dentro del campo no obstétrico, tenemos que el gestante puede tener cualquier tipo de infección. Una gestante puede tener apendicitis, colecistitis, pancreatitis, pielonefritis, ¿no? Y neumonía, cualquier tipo. La más frecuente dentro de estos es la pielonefritis, ¿no? Generalmente abscesos perirenales. Mayormente vemos sepsis por pielonefritis. Pero hemos tenido también pacientes, por ejemplo, me acuerdo una vez llegó una paciente que se confundió con un DPP, tenía un abdomen agudo, ¿no? Y pensaban que era un DPP retroplacentario, pero al final resultó ser una pancreatitis, había una reacción peritoneal, ¿no? Y el útero estaba tenso, el abdomen estaba tenso, era una pancreatitis, ¿no? Entonces también tenemos que aprender con lo que vienen gestantes con apendicitis. El diagnóstico es más difícil, no es fácil el diagnóstico de apendicitis en una gestante porque en una paciente no gestante generalmente hacen plastrón y está bien localizados los síntomas a nivel de la fosa ilíaca derecha. Más bien en la paciente obstétrica el apéndice está mucho más alto y puede confundirse inclusive con una colecistitis, ¿no? Y a veces no forman abscesos, no hacen plastrones, y la peritonitis puede ser diseminada, ¿no?
estos son los gérmenes más frecuentes de sepsis. Hay bacterias gram positivas y gram negativas, he dicho, y también pueden haber por otro tipo de microorganismos, ¿no? Dentro de los gérmenes causales más frecuentes tenemos bacterias gram negativas y gram positivas. El mayor porcentaje viene a ser los gram negativos, dentro de ellos el Escherichia coli, y de los gram positivos tenemos el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Pero también pueden haber contaminaciones por anaerobios, por ejemplo, en caso de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Por ejemplo, clostridio, ¿no? Bacteroides, inclusive por instrumentaciones digamos, puede ser una persona que esté con una sonda o problemas de tipo que tenga algún tipo de digamos, invasión al espacio sanguíneo y pueden contaminar y pueden provocar una infección intrahospitalaria. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, es importante, digamos, saber cómo es que se produce la sepsis, ¿no? Primeramente, vamos a ver que hay una infección que a punto de partida por bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Esa infección va a producir una multiplicación de los organismos. Por ejemplo, en el caso de bacterias, produce bacteriemia, fungemia, ¿no? O parasitemia. Esta multiplicación de los microorganismos, la bacteriemia, va a provocar una producción y liberación de productos bacterianos. Por ejemplo, dentro de los gram positivos tenemos que va a producir las exotoxinas, ¿no? Las enterotoxinas. Dentro de los gram negativos produce las endotoxinas, ¿no? Y esto van a provocar una estimulación, ¿no? De los mediadores del sistema inmune inespecífico. O sea, se produce un daño endotelial y esto los macrófagos o los monocitos van a comenzar a producir una liberación de citoquinas, ¿no? Entonces, esa tormenta de citoquinas va a provocar una liberación de factor de necrosis tisular, ¿no? Las interleuquinas, va a haber un factor activador de las plaquetas, ¿no? Entonces se produce la cascada de la coagulación, ¿no? El sistema de complemento, va a haber una agregación plaquetaria, va a estimularse el metabolismo del sistema araquidónico y va a haber una agregación y desgranulación de los neutrófilos, ¿no? Provocando la liberación de gamma interferón y factores estimulantes de colonias por linfocitos. Todo esto, de esta estimulación del sistema inmune, va a provocar, digamos, al final una hipotensión y una disfunción orgánica múltiple. Esa disfunción orgánica múltiple va a provocar la muerte del paciente, ¿no? Entonces, la sepsis no es igual en una paciente no embarazada, ¿no? Que una gestante. La gestante tiene una fisiopatología especial. Entonces, tenemos que diferenciar la sepsis en una gestante. Por ejemplo, desde el punto de vista inmune, la gestante tiene, pues, a raíz de que tiene el feto, ¿no? Tiene una supresión inmunológica natural, ¿no? Digamos, porque si no habría un rechazo al feto, ¿no? Entonces, pero esto está en contra ¿no? de los conceptos no médicos que existen normalmente, ¿no? Entonces, es apropiado referirse al embarazo como una condición inmune única, que está regulada pero no está suprimida. O sea, tiene una condición inmune única regulada, ¿no? Para que no haya rechazo, digamos, a órganos externos, como el feto y todos la placenta, ¿no? Entonces, ese sistema único está regulado. Dentro del sistema cardiovascular, nosotros vamos a ver que las gestantes van a tener un incremento normalmente del volumen sanguíneo. Normalmente aumentan hasta 1,5 litros. Pero ¿qué pasa cuando hay sepsis? Hay una disminución de la resistencia vascular, ¿no? Esto va a provocar una falta en la regulación del flujo sanguíneo, ¿no? Va a activar va a producir una activación del óxido nítrico, ¿no? Y el óxido nítrico y la bradykinin. Entonces, la función cardiovascular materna durante la sepsis es vulnerable porque la presión arterial se mantenía por un incremento del gasto cardíaco, ¿no? En este caso es vulnerable porque ya acá hay una hipotensión. Esa vasodilatación periférica de la disminución de la resistencia vascular va a provocar un incremento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, ¿no? Como consecuencia de los mediadores de las prostaciclinas, del óxido nítrico
y las hormonas gestacionales. Y esta disminución de la contractilidad miocárdica, ¿no?, inducida por la sepsis, puede llevar al colapso hemodinámico en la paciente. Entonces hay una vasodilatación, y eso al final, con todos los mayores, va a provocar una disminución de la contractilidad miocárdica, y vamos a ver que al final eso también puede provocar un edema pulmonar, como vamos a ver cuando veamos el tema respiratorio, ¿no? Entonces hay un colapso hemodinámico en el embarazo, debido a este problema de la sepsis. Ahora, en el sistema hematológico, normalmente toda gestante tiene cambios hematológicos. Por ejemplo, aumentan los leucocitos, ¿no? Un promedio, por ejemplo, de 15.000 en la labor de parto, ¿no? Es una leucocitosis relativa que puede confundir. También hay un incremento del fibrinógeno, hay un incremento de los factores de coagulación, hay disminución de la proteína C, ¿no? Y también disminuye la hemoglobina. Eso es normal. Pero en caso de la sepsis, la trombocitopenia y coagulopatía de consumo se asocian comúnmente, ¿no?, en este caso. Y esos cambios pueden promover a la formación de fibrina intravascular durante la sepsis y contribuir al CID y al síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿no? Entonces ya acá vemos que hay un trastorno a nivel de la coagulación, hay una coagulación intravascular diseminada. En el sistema respiratorio, la gestante normalmente va a tener un diafragma elevado, casi 5 centímetros por acción del útero, ¿no? Entonces, esto va a aumentar casi 2 centímetros, ¿no? Y la sinuosidad torácica va a aumentar en casi 6 centímetros, ¿no? Normalmente la gestante no puede inspirar igual como una gestante, como una paciente normal. Entonces, el volumen de ventilación pulmonar, el volumen ventilatorio por minuto y la captación del oxígeno por minuto aumentan a expensas de estos factores, ¿no? Al final, la capacidad funcional residual y el volumen residual del aire están disminuidos en una gestante. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una sepsis, ¿no? Cuando hay una lesión pulmonar aguda, ¿no? La presión y la permeabilidad incrementada de la microvasculatura pulmonar, ¿no?, provocada por la liberación de mediadores inflamatorios, promueve la acumulación de agua extravascular en los pulmones, ¿no? Esto disminuye la presión coloidosmótica y puede facilitar el desarrollo del edema. Hay un edema pulmonar y una disminución de la distensión pulmonar. Entonces, todo este edema y la disminución de la distensión pulmonar va a provocar un aumento de la hipoxemia, una falla pulmonar y un síndrome de distrés respiratorio agudo. Desde el punto de vista urinario, en la gestante normalmente el riñón va a aumentar 1.5 centímetros, ¿no? Va a aumentar el filtrado glomerular, ¿no?, el flujo plasmático. También el útero va a provocar una hidronefrosis porque va a comprimir los uréteres y normalmente la gestante tiene una hidronefrosis leve a moderada. Pero en el caso de la sepsis ya ocurre una necrosis tubular aguda, ¿no?, debido a una lesión de isquemia por perfusión, ¿no? Entonces, la vasoconstricción causada por el incremento del tono simpático y la actividad de la angiotensina y la lesión de las células renales, mediada por las citoquinas, van a producir una falla renal. Estas citoquinas son las desencadenantes que van a producir todos estos problemas de la vasoconstricción, ¿no?, y el incremento del tono simpático y la actividad de la angiotensina, ¿no? Desde el punto de vista gastrointestinal, ¿no?, normalmente durante el embarazo se incrementa el vaciado gástrico y se incrementa el riesgo de aspiración, ¿no? La albúmina va a declinar al 25-30% debido al incremento del volumen plasmático, ¿no? También la fosfatasa alcalina se eleva, ¿no? Normalmente está elevada la fosfatasa alcalina durante el embarazo, ¿no? Y también hay cambios en la bilis, ¿no? Incluso en una gestante está propensa a tener cálculos, colelitiasis, ¿no? Durante la sepsis, la producción incontrolable de citoquinas proinflamatorias por las células de Küffner, por la isquemia y estimuladas por las endotoxinas van a actuar a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos que la fisiopatología en la sepsis materna, ¿no?,
va a resultar de una respuesta desregulada del huésped a la infección. Este es el problema, este es prácticamente la causa de todo el problema de la sepsis, ¿no? La respuesta desregulada. Entonces, esta respuesta inflamatoria excesiva, ¿no?, va a incluir una extravasación de albúmina y líquido con la resultante de una hipovolemia intravascular, ¿no? Se va a liberar las citoquinas, como se le ha mencionado, ¿no? Eso va a conducir a una disminución de la vascularización sistémica, de la resistencia y aumento del gasto cardíaco. Se va a producir una miocardiopatía séptica, ¿no?, que se manifiesta con una disfunción diastólica, ¿no?, debido a un edema cardíaco y una compliance disminuida. O sea que el corazón, a pesar de que aumenta su frecuencia cardíaca, no es eficaz, ¿no? Entonces el ventrículo izquierdo sufrirá un menor llenado diastólico y menor volumen de movimiento, aumentando el riesgo de edema pulmonar. La isquemia tisular y su disfunción, no son solo el resultado de la hipotensión que tiene la paciente, sino también ya a problemas de oclusión de la microvasculatura por microtrombos asociada a un CID. Pues fíjense ustedes toda la fisiopatología que es interesante en estos casos, ¿no? Y ustedes tienen que conocer la fisiopatología para el tratamiento. Fíjense todos los órganos que son afectados, ¿no? Nosotros en la Maternidad Lima quizás tenemos, ahora se llama Instituto Nacional Materno Perinatal, quizás tengamos la UCI materna mejor del Perú, ¿no? Prácticamente el Hospital de la Amistad Perú-Japón, eso fue construido por los japoneses, ¿no?, en la época del gobierno de Fujimori. Nos hicieron un hospital y justamente en el tercer piso nos construyeron una UCI, que es la UCI materna, en donde en ese primer ambiente nosotros vamos a ver que está reservado para las personas que no están infectadas, pero ven ustedes acá, después del vidrio, son ambientes separados, están las pacientes ya aisladas con shock séptico, no se pueden mezclar, pues, ¿no? Cada paciente tiene, digamos, un ambiente separado, no están los pacientes con shock séptico, son los ambientes que están al fondo, ¿no? Entonces, tenemos usiólogos, ¿no?, que son intensivistas especializados en UCI materna, y prácticamente recibimos pacientes de todo el Perú. Nos mandan inclusive pacientes con sepsis o shock, digamos, de otros tipos, ¿no? A veces nos mandan en helicópteros, en aviones, tenemos que ir a recogerlo al aeropuerto, o de repente puede llegar un helicóptero al hospital de empleados y tenemos que ir a recogerlos en la ambulancia para tratarlo, ¿no? Entonces, el personal multidisciplinario de acá de nuestra institución está muy capacitado. Entonces, los sociólogos están, inclusive vienen a hacer, los jóvenes vienen a hacer las residentes, hacen la rotación de UCI materno, ¿no?, para llevarse toda la experiencia que no lo ven en otros hospitales. Entonces, ¿cuál es la clínica del shock? El shock comienza acá, en una sala de parto, por ejemplo. Una paciente, por ejemplo, que está en la sala de partos, de repente está con las membranas rotas y está abandonada, y está avanzando la infección. Acá comienza el problema. O puede llegar de la calle de repente, una paciente que está en trabajo de parto, le han roto la bolsa y están examinándola cada rato, y ya están infectando la cavidad amniótica, pues una coriomionitis, eso al final va a dar un shock. Entonces, en la sepsis materna, para el manejo, ¿no?, multidisciplinario, nosotros debemos de evaluar, ¿no?, potencialmente a todas las pacientes que puedan sufrir una sepsis, o sea, los que son potencialmente infectados, ¿no? Entonces, debemos de prácticamente prevenir. Si una paciente, por ejemplo, tiene una coronitis, tenemos que pensar que puede ser una sepsis, ¿no? Entonces, tenemos que iniciar la terapia tempranamente, ¿no? Entonces, este manejo multidisciplinario tiene que ser, digamos, con objetivos para maximizar las posibilidades de éxito, ¿no? Es importante en la sepsis materna la hora dorada. O sea, la hora dorada es la reanimación inicial. Cuanto más temprano nosotros detectemos a la paciente que va a hacer sepsis, es importante. El reconocimiento temprano de la sepsis es importante. Dentro de las primeras 6 horas, si nosotros al paciente lo ubicamos, vamos a mejorar significativamente su supervivencia, ¿no?
Entonces, esta reconocimiento temprano tiene que ser con una reanimación protocolizada. Tan pronto sea reconocida la hipoperfusión tisular, o sea, estamos viendo que la paciente está entrando en serio por hipoperfusión tisular, esta paciente debe ser conducida inmediatamente ingresada a la UCI, ¿no? Porque estamos ya viendo que la infección, la sepsis, está ya provocando un daño tisular. Entonces, ¿cuáles son las metas en las 6 primeras horas? Las 6 primeras horas nosotros debemos de mantener una presión venosa central entre 8 a 12 mililitros de mercurio. Tenemos que poner una sonda vesical para mantener un gasto urinario mayor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso. Tenemos que mantener la presión arterial media en mayor de 65 mililitros de mercurio, ¿no? Y una saturación venosa de oxígeno mayor del 70%, ¿no? Esto podemos, a pesar del oxígeno, ¿no? Consideramos el uso de fluidos, ¿no? O transfundir glóbulos rojos concentrados para mantener un hematocrito mayor del 30%, ¿no? Y vamos a ver que también se puede usar dobutamida en algunos casos para mantener la presión arterial media, ¿no? Entonces, en la hora dorada, las 6 primeras horas, primeramente, lo que debemos hacer es, apenas llegue la paciente, debemos hacer un examen físico completo de la madre. No solamente la madre, porque son dos pacientes, la madre y el feto, ¿no? Entonces debemos auscultar en qué estado está el feto, ¿no? Si está, digamos, en sufrimiento, el feto está maduro o está pretermio, ¿no? Inmediatamente asegurar a la mujer, a la mamá, 2 accesos venosos, con catéteres 16 y 18. Uno para poner cristaloides y el otro para poner sangre, ¿no? Debemos de proporcionar oxígeno con mascarilla a la paciente, ¿no? Con cánula en caso de que no haya mascarilla. Inmediatamente debemos de poner una sonda vesical para digamos, calcular el gasto urinario, ¿no? Con una bolsa recolectora, ¿no? A la paciente tenemos que abrigarla porque a veces la paciente viene fría, ¿no? Mantener una temperatura corporal adecuada en las 6 primeras horas. El laboratorio tiene que hacer todo su bioquímica, ¿no? Debemos de hacer la bioquímica hemática contando las plaquetas, ¿no? Ahora hay un problema con las plaquetas, a veces las máquinas, o la de mi institución, conteo de máquina, en la máquina a veces cuenta diferente, a veces tenemos que recurrir al conteo manual, ¿no? Ver cómo está el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no? Tenemos que fijar qué grupo sanguíneo tiene la paciente para transfundir sangre, ¿eh? Ver cómo está su lactato sérico, ¿no? A través de una punción arterial. Ustedes, los residentes ya saben hacer punciones arteriales para ver su biometría en sangre, ¿no? Ver cómo está su velocidad clavular, ¿no? La proteína C reactiva. Investigar la función renal, la función hepática a través de las pruebas respectivas. Ver la glicemia. Ver cómo está el fibrinógeno. Y, importante, hacer los cultivos. Hemocultivos en caso de que el paciente tenga fiebre en la fase febril, para anaerobios y para aerobios. Todo lo que se hace en las primeras 6 horas, tenemos que hacer la gasometría arterial, de hecho, una punción arterial. Tienen que estar capacitados los residentes para hacer una punción arterial y ponerle la máquina para que nos dé los gases en sangre, ¿no? Tomar los cultivos, no solamente hemocultivos, ¿no? También puede ser en el nasofaringeo o de repente la infección es vaginal, sacar un cultivo, ¿no? De repente es una infección uterina, sacar el cultivo a través de la sección vaginal, ¿no? También tenemos que proteger el estómago, según el protocolo, con ranitidina o omeprazol, para que no haga una úlcera de estrés, ¿no? Y el diagnóstico, digamos, del tipo de germen es obtener los cultivos antes de iniciar el antibiótico. Ya saben ustedes, ya, esto debe hacerse inmediatamente que dé la paciente, ¿no? Y 2 cultivos generalmente de sangre, ¿no? Para aerobios y para anaerobios, ¿no? Y realizar los exámenes de imagen para ver dónde está el foco infeccioso, ¿no? Nosotros podemos usar ecografías, radiografías, ¿no? Lo que sea necesario. Principalmente la ecografía brinda bastante ayuda diagnóstica. No solamente puede ser útero, puede ser un absceso tubovárico, ¿no? Puede ser una infección uterina. Iniciar inmediatamente los antimicrobianos. Una vez que se han sacado los cultivos, iniciar el antibiótico dentro de las primeras horas de reconocimiento del shock séptico y sepsis severo, sin shock.
ya iniciar el tratamiento. Ahora, se recomienda iniciar empíricamente el antibiótico, ¿no? No vamos a estar esperando el cultivo, que demora a veces varios días, ¿no? Entonces tenemos que buscar antibióticos que penetren en concentraciones adecuadas al tejido y donde se presume que sea la fuente de la sepsis, ¿no? Entonces es importante el inicio de antimicrobianos. Entonces, el antimicrobiano se debe elegir digamos, de acuerdo a la historia del paciente. Por ejemplo, de repente tiene pues, alergia medicamentosa. Tenemos que preguntar si tiene alergia a algún medicamento, ¿no? O si ha usado algún medicamento en los 3 meses previos, pues, depende ya es resistente, ¿no? O tiene alguna enfermedad subyacente, por ejemplo, paciente diabético, o tiene un tipo de enfermedad que tengamos que digamos, tener presente, ¿no? Y tenemos que tener patrones de susceptibilidad de los patógenos en la comunidad, en el hospital, ¿no? De repente es una infección intrahospitalaria y hay un germen ya que está presente, ¿no? Entonces, los esquemas de tratamiento son varios, ¿no? Por ejemplo, podemos usar peniclindagenta, ¿no? Endovenoso, a estas dosis, ¿no? O podemos usar también ampiclindagenta, también endovenoso. Y un tercer esquema en donde usamos ceftriaxona, clinda. Generalmente nosotros en la maternidad de Lima, nosotros usamos ceftriaxona, amicaclinda, ceftriaxona, amicaclinda o ceftriaxona, clinda, metronidazol, que es muy buena asociación, ¿no? Entonces, este esquema generalmente nosotros lo usamos en la maternidad y generalmente lo usamos a 2 gramos, acá dice 1 gramo, generalmente le ponemos 2 gramos, ¿no? Y la clinda igual, o en vez de metronidazol podemos usar amicacina. Ese esquema de inicio, claro, ¿no? Al final ya vamos a tener que, si de repente es resistente, vamos a tener que usar otro tipo de antibióticos mucho más cefaloporinas de otro tipo, ¿no? Podemos usar meropenem, otro tipo de antibióticos que son mucho más caros, ¿no? Y mucho más fuertes, ¿no? Ahora, en la primera hora, en los primeros momentos de la sepsis, nosotros debemos usar los cristaloides, coloides. Ya saben, ya usan cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿no? ¿Dice? Para mantener la presión venosa central mayor de 8, ¿no? Y si está en ventilación mecánica, mayor de 12, ¿no? La dosis debe ser a razón de 30 mililitros por kilogramo de peso de los cristaloides, ¿no? Se debe administrar, por ejemplo, los cristaloides, 1 litro de cristaloides, más o menos a una velocidad de 300 a 500 mililitros en 30 minutos, en los primeros minutos, ¿no? Para ver si hay hipoperfusión, ¿no? Y también, si tiene una hemoglobina menor de 7, usar un concentrado de glóbulos rojos, ¿no? Para mantener una hemoglobina mayor de 7. Tenemos que, en algunos casos, ya hacer tratamiento auxiliar, por ejemplo, el uso de vasopresores, ¿no? En este caso, la noradrenalina es es el primero de elección para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. O en casos de que también tenemos que recurrir a la dopamina, en casos seleccionados, cuando hay riesgo de arritmia o disfunción ventricular sistólica, ¿no? O frecuencia cardíaca baja, ¿no? También podemos hacer uso de la dobutamina en casos con disfunción miocárdica o cuando persiste la hipoperfusión con un volumen intravascular adecuado, ¿no? En esos casos no se deben usar adrenalina, fenilefrina o vasopresina en el shock séptico. La noradrenalina digamos, es el vasopresor de elección. Los corticoides también se usan en el shock séptico, ¿no? En el shock séptico, cuando la hipotensión responde poco al manejo de fluidos y vasopresores, ¿no? Dentro de los corticoides a usar se prefiere la hidrocortisona a la dexametasona y a una dosis de 200 miligramos por día. No se debe usar corticoides solamente en caso de sepsis si no hay shock, solamente se usa en caso de shock séptico. Y los corticoides deben retirarse una vez que se retiren los vasopresores, ¿no? Ahora, también podemos usar inotrópicos, ¿no? Cuando hay una disfunción miocárdica, con un gasto cardíaco bajo, ¿no? Cuando hay signos de hipoperfusión en curso, ¿no? En este caso usamos la dobutamina hasta 20 microgramos por kilogramo por minuto, añadido a un vasopresor, ¿no? Si está en uso, ¿no? La falla cardíaca es importante. Ahora, el otro paciente es el feto. Entonces ya nos estamos olvidando del otro paciente que es el feto.
¿Y cómo es que repercute la sepsis materna en el feto? Primeramente, el feto va a sufrir una hipoxemia, una acidemia, ¿no? Porque no está oxigenando bien, pues, ¿no? Eso al feto le va a provocar una hipotensión arterial sistémica, ¿no? La hipoxemia va a estimular los quimioreceptores aórticos y va a provocar desaceleraciones tardías, signos de sufrimiento fetal, ¿no? Va a provocar también una redistribución de flujos. ¿Qué significa eso? En la ecografía Doppler vamos a ver que la arteria cerebral media va a estar aumentada, el flujo de la arteria cerebral media incrementada y una vasoconstricción en la arteria umbilical, a raíz de que va a incrementar su flujo, ¿no? Defendiéndose de práctica del feto, órganos importantes como son el corazón, cerebro, la adrenales, ¿no? Va a incrementar su flujo a este nivel, pero va a disminuir el flujo periférico, o sea, va a provocar una disminución de flujo a nivel del hígado, pulmón, músculos, riñones. Entonces el feto no va a orinar mucho, entonces se va a disminuir el líquido amniótico y eso está indicando el signo de sufrimiento fetal, ¿no? Ahora, también aparte de la hipoxemia, va a provocar una disfunción del sistema nervioso central. Y esto en el feto va a provocar una hipotonía, una disminución de sus movimientos fetales. El feto no se va a mover, va a estar quieto, ¿no? También va a una disminución de los movimientos respiratorios, ¿no? Y esto se va a evaluar en el monitoreo fetal electrónico, donde vamos a encontrar un feto no reactivo, ¿no? Por problemas de la hipoxemia. Bueno, al final, la alteración en la redistribución de flujos me va a provocar una falla cardíaca, ¿no? Y eso se puede ver en el ductus venoso alterado. O sea, en este caso, nosotros para ver el examen del feto, cómo está, podemos ver el monitoreo fetal electrónico, ver las deceleraciones tardías, ¿no? Ver en la ecografía Doppler la redistribución de flujo. Podemos ver también en el monitoreo fetal electrónico, ¿no? Alteraciones en el perfil biofísico fetal y hacer un examen del ducto venoso mediante un examen ecográfico para ver si hay falla cardíaca. Entonces ven ustedes que el feto se le puede investigar desde el punto de vista, digamos, del monitoreo fetal electrónico y la ecografía, ¿no? Ahora, en caso del feto, hay que establecer en qué momento ya el feto está asfixiado, ¿no? Entonces, porque esto puede provocar un daño neuronal y una discapacidad secundaria grave, ¿no? Ahora, la asfixia no siempre es aguda, puede ser que la paciente, digamos, tenga una sepsis que está varios días y el feto puede estar crónicamente asfixiado, ¿no? O sea, pero esto es prácticamente, básicamente un estado de hipoxia compensado. El feto puede compensar esta hipoxia mediante la redistribución de flujo, ¿no? Pero esa compensación no es para siempre. El feto a veces ya deja de compensar y puede morir. Ahora, para vigilar, hacer una vigilancia fetal, nosotros debemos elaborar un plan, ¿no? Y ver en qué momento debemos de interrumpir la gestación. O sea, por ejemplo, decir, no, este feto ya está en sufrimiento fetal, debemos sacarlo, ¿no? Pero si el feto tiene menos de 26 semanas jóvenes, nosotros no debemos pasarnos prácticamente en el riesgo materno y no en el estado fetal, porque un feto menos de 26 semanas, si uno le hace cesárea o le saca el feto, se va a morir, pues. Igual se va a morir. Entonces, en este caso, no sea viable y el hospital no tenga, digamos, la suficiente capacidad, por ejemplo, para reanimar ese feto con ventiladores o incubadores suficientes, nosotros debemos de basarnos en el riesgo materno, básicamente, ¿no? Y no en estado fetal. Ahora, en caso de que fuera un feto más grande, por ejemplo, depende de 35, 36 semanas, en ese caso sí, el feto debemos de salvarlo, ¿no? Entonces, la monitorización fetal está indicada a una edad gestacional compatible con el potencial de sobrevivencia extrauterina. O sea, debemos de ver si el feto es capaz de sobrevivir externamente, ¿no? Nosotros debemos de vigilar el feto, ¿no? Y interrumpir el embarazo en caso, por ejemplo, de que ya la mamá tenga un deterioro considerable del estado materno, está pre-mortem, por ejemplo, ¿no? En ese caso, salvar el feto. O cuando el feto, por ejemplo, está con un RCI severo, no está creciendo, ¿no? O anidramia, por ejemplo, ya tiene daño renal, ¿no? O un flujo diastólico reverso en la arteria uterina por redistribución de flujo, ¿no? O que el feto ya esté maduro, cuando ya tenga pulmones maduros, entonces también se puede actuar para sacar al feto
siempre y cuando la madre esté, digamos, compensada hemodinámicamente, ¿no? Ahora, lo que es la clave amarilla, ¿no? Que es el manejo inmediato del shock séptico. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, yo estaba en consultorio y en la maternidad comenzaron a perifonear la telefonista por perifón. Clave roja en sala de operaciones. Entonces uno sabe que clave roja es hemorragia, ¿no? Hay un problema en sala de operaciones, de repente una persona que está sangrando, inmediatamente tiene que recurrir, ¿no? Todo el personal. Igualito cuando hay clave amarilla, entonces perifonean clave amarilla, entonces quiere decir que hay una paciente con gestante o puede con shock séptico. Entonces tiene que acudir todo el personal, digamos, multidisciplinario. Tiene que ir el médico general, el médico intensivista, el ginecólogo, el intensivista. Tiene que ir la enfermera, la obstetricia, el técnico de enfermería, el laboratorista, tienen que acudir, todo lo que están comprometidos en ese momento, tienen que acudir porque cada uno tiene una función, al activarse la clave amarilla. Ya les he dicho ya que las 6 primeras horas, la hora dorada, es la más importante en cuanto se diagnostique de inicio que hay signos de sepsis ya. Debemos de actuar inmediatamente. Esto es, digamos, el fluxograma que cuando se debe de usar, por ejemplo, paciente ingresa al establecimiento y se activa la clave amarilla, ¿no? Se hace una evaluación inmediata y según el protocolo, ¿no? Y se ve si el establecimiento tiene capacidad resolutiva. Entonces se queda ahí, ¿no? Se continúa con él. Pero si no tiene capacidad resolutiva, por ejemplo, tú estás ahorita en por ejemplo, en tu serús y ven una paciente y diagnostica que tiene signos de sepsis, la tiene que referir, bueno, tiene que llamar a tu centro de referencia más cercano, ¿no? Y para eso no la vas a mandar pues, en un taxi, tienes que agarrar y tienes que estabilizar al paciente, tienes que ponerle una vía endovenosa, tienes que mandarle su kit de medicamentos, ¿no? Y tiene que tener un medio de transporte adecuado, ¿no? Previamente, y tiene que ir con un personal de salud, con mayor competencia de manejo del caso, ¿no? Y tiene que ir con un familiar para que vea la donación de sangre, ¿no? Tiene que ir con la ficha de referencia bien llenada. Durante el transporte, la paciente no puede ir sola, pues, no la puedes mandar, por ejemplo, en avión, la mandas, depende estás en Huancavelica, en tu salud, no la vas a mandar a la maternidad. Tiene que viajar a la paciente el médico junto a la paciente y tiene que tener un monitoreo permanente porque puede morir durante el traslado, ¿no? Tiene que hacer sus cuidados de emergencia, administración de los medicamentos, ¿no? Ya le he dicho ya los cristaloides, la sangre, ¿no? Los medicamentos inotrópicos, todos esos. Y registrar todos los procedimientos que están realizados, ¿no? Entonces, una vez que ingresa el paciente al establecimiento de referencia, ya entregar la hoja de referencia, la hoja de monitoreo fetal, especificar cómo se ha tratado al paciente, ¿no? Y tiene que firmar una hoja de referencia y entregar una copia para que te firmen en qué estado está entregando al paciente. Y el paciente queda bajo los cuidados del establecimiento de referencia. Este es el fluxograma que normalmente se hace, ¿no? Ahora, en cuanto uno activa la clave amarilla, acá, por ejemplo, vamos a ver que hay varios actores. Por ejemplo, vemos acá que, en primer lugar, a la paciente, bueno, el médico va a evaluar, ¿no? El estado de conciencia de la paciente, el estado clínico general, ¿no? A una evaluación del feto, le va a dar tratamiento, ¿no? Y va a coordinar con los diferentes equipos, ¿no? Va a comunicar también al médico intensivista y definir el momento o lugar de la referencia. Bueno, en caso de que se quede en la institución, ya se queda ahí, ¿no? Entonces, también hay que comunicar, por favor, es importante a los familiares de la severidad del caso. Esto es quizás lo más importante. Señor, señora, su familiar o su esposa o su hija han llegado en malas condiciones, está en shock séptico. Explicarle qué cosa es shock séptico, cuáles pueden ser las consecuencias. Porque dicen, pero mi paciente entró normal, estaba despierta, estaba caminando y me la han matado en el hospital. Tiene que explicarle que está en qué condiciones está, ¿no? Y indicarle cuál sería el pronóstico, ¿no? Porque acá el pronóstico si es reservado o no. La enfermera inmediatamente tiene que ponerle la vía, ¿no? Luego de sodio, como hemos dicho, ya a chorro, como hemos visto, 300 a chorro, ¿no?
iniciar el antibiótico, ¿no? Y también ponerle la ranitidina, ¿no? Y ponerle la sonda vesical, hacer el monitoreo de las funciones vitales, ¿no? Digamos, si está con fiebre, mejorar la temperatura con paracetamol o por vía intramuscular, ¿no? Y luego es importante colocar la sonda Foley para ver la función renal, ¿no? Y tomar las notas de los medicamentos que están indicando, ¿no? Y el médico especialista en UCI tiene que medir la presión venosa central, ¿no? Y definir el momento de la intervención quirúrgica, esto es importante. El médico uciólogo nos llama al ginecólogo y dice, doctor, hay que desfocalizar. ¿Qué significa desfocalizar? Desfocalizar significa que si la paciente, bueno, tiene infección intrauterina, tenemos que hacer una histerectomía, tenemos que sacar ese útero que está infectado, porque no solamente la infección está dentro de la cavidad, sino todo el útero está infectado. Tiene una panmetritis, ¿no? O de repente hay que drenar un absceso tubo ovárico, ¿no? Entonces, es importante esto. Lo mismo el usuario tiene que manejar los sinotrópicos, ¿no? Considerar el uso de corticoides y diuréticos, como ya hemos mencionado, ¿no? Y el manejo en la UCI, ¿no? Ahora, también tiene que estar presente el técnico de enfermería, ¿no? El técnico de enfermería tiene que llamar al médico, o sea, coordinar toda la clave de María, ¿no? Y traer todos los materiales relativos al coche de la clave de María. Hay un kit, o sea, cuando uno tiene clave de María, tiene que tener todo un kit, todo un coche, ¿no? Especial, donde están todos los medicamentos, todos los equipos de resucitación, ¿no? Tiene que alcanzar y conectar el equipo de aspiración de secreciones, en caso del paciente esté inconsciente, ¿no? Disponer el equipo de resucitación, preparar en caso de la paciente vaya a hacer la operación, hay que preparar a la paciente, ¿no? Rasurarla, ¿no? Y tiene que apoyar a la enfermera en las indicaciones médicas. Pero también tiene que estar presente la obstetriz. La obstetriz prácticamente se va a dedicar a ver el feto. Si es un feto, una gestante, por ejemplo, mayor de 22 semanas, ya hacer, digamos, ver cómo está el líquido amniótico, ¿no? También hay que cumplir las indicaciones. También hay que tomar las muestras bueno, esto de la muestra de secreciones lo tiene que hacer el médico, ¿no? Ahora, es importante la labor del laboratorista. Ya les he mencionado todos los análisis que tiene que sacar, ¿no? Desde el punto de vista de hemograma, perfil hepático, perfil renal, perfil de coagulación, ver todos los exámenes necesarios, ¿no? Cultivos, ¿no? Entonces, lo que indica el médico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes todo esto, lo que tienen que, esto está ya regulado por el Ministerio de Salud. Esto se tiene que realizar a nivel de todos los centros de salud cuando se activa la clave amarilla en las primeras horas para tratar de salvar a la paciente. Importante, entonces, cuando llega la paciente referida al centro de salud, tiene que ir, digamos, con un médico y tiene que ir con todos sus medicamentos, ¿no? El equipo de trabajo hay un coordinador, ¿no? Es el médico clínico obstetra, ¿no? Y el médico usiólogo, ¿no? Con la enfermera, con la obstetriz, con el técnico de enfermería, ¿no? El equipo de trabajo, ¿no? Bueno, esto ya es prácticamente esto lo vamos a ver porque ya lo hemos mencionado ya, esto es lo mismo que hemos visto, ¿no? Lo que tiene que hacer cada persona ya. Eso ya está mencionado en la parte que lo vamos anteriormente, ¿ya? Lo que hace cada persona, ¿no? Ya. Entonces, en la clave amarilla la importancia es que la diferencia de esta patología, la oportunidad hace la diferencia entre la vida y la muerte. Por favor. Es importante conocer el momento donde comienza a actuar. Diferente cuando una paciente ya, por ejemplo, viene ya mal con disfunción orgánica múltiple, ya, las posibilidades son menores ya. Siempre hay que sospechar con una sospecha diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, si tiene una paciente con infección, prevenir la infección porque puede llegar a la sepsis, ¿no? Y la oportunidad de la toma de decisiones y la oportunidad del manejo, importante. Es como que ustedes, por ejemplo, tienen ustedes, bueno, esta imagen es muy necesaria. Ustedes, por ejemplo, ven una paciente que está en peligro de muerte, ustedes sí pueden salvarla siempre que actúan adecuadamente, ¿no? No van a esperar que la coja la muerte. Es importante esa imagen, ustedes prácticamente actúan así, están salvando de la muerte a una paciente, ¿no? Muy joven, muy bien joven. Esto es todo lo que quería comunicarles y
Y ojalá que cuando vayan en su internado vean casos así, ¿no? Y ya saben cómo es el manejo de una paciente con sepsis, shock séptico y la clave amarilla, ¿no? Y cómo debe ser el actuar de cada uno. Y dentro de esa actuación también es el interno, digamos, ayudando al médico, ¿no? Haciendo la historia clínica, haciendo las órdenes de los análisis, verificando digamos, la orden para hacer las operaciones, todas esas cosas. El interno también es importante ahí en nuestra medicina. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, algo que ustedes hayan leído? ¿Hay alguna cosa que quieran mencionar, por favor? ¿O no han entendido de repente nada? Ruth, ¿cómo está? ¿Han entendido? Norma, ¿estás ahí? ¿Me están escuchando, jóvenes? Doctor, ¿me puede ¿Aló? escuchar? ¿Aló? Sí, sí, Doctor, sí se ha entendido, sino que mi audio está fallando. Estaba gritando prácticamente y no se escuchaba. Sí, doctor, está muy claro. ya, perfecto. Entonces, también va a haber un seminario de esto. Pues vamos a hacer un seminario, o sea, con cada grupo, vamos a ver cómo es el manejo de la clave María, ya en forma mucho más, en grupos, ¿no? Para ver cómo es que ustedes deben manejar y actuar en caso de una clave amarilla. También igual tiene también la obtención de la clave roja y la clave azul, ¿no? Entonces, aquí son casos dramáticos a veces, ¿no? Que uno tiene que actuar y aprender a hacer las cosas, ¿no? Porque si te llega una paciente, por ejemplo, estás en tus alumnos y no sabes qué vas a hacer, al final esas horas puede, digamos, determinar la muerte del paciente. Si no actúas rápido, no das el tratamiento adecuado, no refieres a la paciente, no la manejas adecuadamente, pues esa paciente al final va a llegar al hospital mal. Te van a decir, ¿pero desde cuándo está así la paciente? Si la paciente tiene una coreamnionitis, por ejemplo, estás embarazada y tú la estás teniendo ahí 24, 48 horas, induciendo, no puedes, tienes que ya, esa señora ya sabe que una membrana rotas, más de 24 horas ya está infectada, más de 6 horas está infectada, más de 24 horas no puede estar, tiene que ser evacuada. O de repente se ha quedado membrana, pues, se ha quedado las membranas amnióticas, se ha quedado placenta. Esa placenta se comienza a infectar, comienza la paciente a hacer fiebre. Y eso puede condicionar a una endometritis, una panmetritis, un absceso pélvico, una tromboflebitis pélvica, ¿no? Y una sepsis. Bueno, siendo las 12 del día, como está programado el seminario, vamos a comenzar a ver el seminario de mortalidad Doctor, materna. ¿por aquí o va a ser en la otra clase, en la otra reunión? Sí, entren por ejemplo al otro Ya aula. listo, doctor. Está Entramos programado. a la otra reunión. No se preocupe. Muchísimas gracias, doctor. Ya, muy bien, hasta luego.